Abran las escrituras en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, versículo 16. El domingo pasado estábamos viendo si el día de reposo, el cual fue un mandato específicamente dado a la nación de Israel, eso está muy claro en las escrituras. Eso es más claro que el agua, no se puede dar. El mandato es muy específico, es para la nación de Israel y únicamente para ellos. También vimos, muchos argumentan, dice que es una ordenanza, es algo perpetuo, es algo para la eternidad. Vimos el término que se usa y vimos, obviamente usamos la lógica, vimos ciertos textos y pudimos ver de que en sí, cuando dice perpetuo, no es en realidad eterno, para siempre. Vimos también de que tenía su tiempo de expiación, iba a después ya no ser. Lo vimos a la luz de las escrituras. Vimos de que la pregunta que hicimos, ¿será que en las escrituras vemos algún relato, específicamente hablando del Antiguo Testamento, será que vemos algún relato donde Dios manda castigar o castiga a una nación gentil por no guardar el día de reposo? No lo vemos. Podemos ver, vimos que es algo local, es a la nación de Israel. Los que estaban dentro de Israel gentiles, si ellos querían voluntariamente guardarlo, bien lo podían hacer, pero no era un mandato para ellos. Es por eso que nunca vemos a Dios castigando a una nación gentil por no guardar el sábado, porque no era para ellos, era específicamente para el pueblo de Israel y únicamente para ellos. Así que a la luz de las escrituras, no es un mandamiento para el gentil. Aún en el Nuevo Testamento, de todos los mandamientos, los 10 mandamientos, el día de reposo no es dado como mandamiento en el Nuevo Testamento. Y eso tiene mucho de qué hablar. No es dado. ¿Por qué? Porque era ceremonial. Era algo que ya pasó. Ya vimos de que no es moral. Muchos dicen, no, es que están los 10 mandamientos. Bueno, en ese entonces también lo que eran los monarcas, los reyes de otras naciones tenían también sus mandamientos. No era el no robar, no matar, cometer adulterio, codiciar la mujer de tu prójimo. Era algo que ellos también tenían. No era algo único. El reposo era una señal, era para extinguir al pueblo de Israel de entre las otras naciones. Si las otras naciones eran llamadas a guardarlo, entonces no iba a haber distinción, de que iba a haber diferencias si los demás están haciendo lo mismo. Así que vemos a la luz de las escrituras de que no era para otras naciones. El reposo no es vigente hoy en día. Ahora muchos argumentan, no, es que desde Génesis el mandato fue dado, y eso es mentira. No hay ningún pasaje en Génesis, hablando específicamente de Génesis 2, no hay un relato, no hay un mandato dado a Adán y a Eva para guardar el Shabbat. No lo hay. Podemos ver que dice Shivit Yom, el séptimo día, pero no Sabatón, no Shabbat. No se mira ahí. Ahora vemos de que Dios cesó de crear, pero no vemos de que Dios de ahí mande a Adán y a Eva a guardar el sábado. Eso es imponer algo a las escrituras que no está ahí, imponerle a un texto algo que no dice. Muchos argumentan que fue dado en Génesis, pero no es así. Es como con la Iglesia Católica Romana. Ellos argumentan de que a Pedro se le dio la máxima autoridad. Y si tú quitas eso, derribas el papado, el fundamento de la Iglesia Católica Romana. Y así es con el sábado. Así que ellos tienen que sostener. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, porque el espíritu de profecía, lo que es su falsa profeta, Ellen G. White,
ella en sus escritos dice de que los mandamientos son eternos. Ella enseña de que miró allá en el cielo una grande, por decir, tableta de mandamientos, era masiva, y que todos lo guardaban. Y eso ya comienza uno a pensar, bueno, ¿será que los ángeles pecaban? ¿Será que los ángeles tenían padre y madre? ¿Será que ellos codiciaban? ¿Será que era para ellos en realidad? Ellos argumentan también, ellos también enseñan de que Jesucristo vino para bendificar a Dios, para demostrar de que sí se pueden guardar los 10 mandamientos, porque Satanás se había enojado, Satanás había dicho de que Dios no era justo, que es injusto porque los 10 mandamientos no se pueden guardar. Entonces lo que Cristo Jesús vino a hacer es a demostrarle a Satanás de que sí se puede guardar. Y de que Dios lo que va a hacer es que ante todos y en otras galaxias hay otros seres existentes, y le va a demostrar de que Él sí es justo. ¿Cómo lo van a demostrar? Bueno, Jesús lo demostró por medio de guardar todos los mandamientos, y todo adventista del séptimo día lo va a demostrar también a guardarlo perfectamente. Pero el que entiende los 10 mandamientos entiende de que nadie, ningún ser humano, los guarda perfectamente. Hay uno solo que caminó en esta tierra, que los guardó en perfección, y es Jesucristo. Cristo Jesús guardó en perfección los mandamientos porque Él es Dios y en Él no hay pecado. No lo quebrantó ni una sola vez. Cualquiera que sabe aún el primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y espíritu, con todas tus fuerzas. Aún viendo y entendiendo ese mandamiento, si sabes razonar sanamente, correctamente, vas a poder entender que el primer mandamiento no lo cumples a la perfección. Si tú te levantas o te acuestas pidiendo perdón por tus pecados, la Biblia dice que aún podemos cometer un pecado sin darnos cuenta. No estás guardando ese mandamiento, porque si lo amaras en realidad como el mandamiento te lo manda a hacer, nunca desobedecieras a Dios, ni por un instante. El momento que tú desobedeces por un momento es el momento de que tú has quebrantado los mandamientos y no los estás guardando. La ley requiere perfección en pensamiento, palabra y conducta, y ningún ser humano los guarda de tal manera. Nadie lo guarda en pensamiento, palabra y conducta perfectamente. Solamente uno, Jesucristo, es el único que anduvo en esta tierra y los guardó a la perfección. Los 10 mandamientos fueron nuestro ayo, nuestro maestro, que nos enseñaba nuestro pecado, y por causa del pecado estamos muertos, y nos enseña de que necesitamos de salvación, y ese Salvador es Cristo Jesús. Él vino y vivió por nosotros esa vida perfecta que no podíamos vivir y no podemos vivir, y Él murió por nosotros, pagó por nosotros. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Ahora el adventista dice: no, es que nosotros también creemos que la salvación es por gracia. Ellos, al igual que otros, al igual que todos los que enseñan y creen que la salvación se puede perder, ellos caen en legalismo. Ellos te dicen: bueno, sí, la salvación es por gracia, Jesucristo te salva, pero luego caen y tropiezan y dicen: Cristo más tus obras, Cristo más el reposo, Cristo más sacramentos, Cristo más el diezmo, Cristo más esto y el otro. Y ahí es donde ya caemos en un evangelio falso. Los adventistas del séptimo día enseñan: bueno, es que tienes que llegar al estado perfecto, y cuando llegas al estado perfecto ya estuvo. No, ya cuando llegas a ese estado perfecto calificas para presentarte ante Dios, y sin mediador. Imagínense eso, sin mediador. Y de ahí a ver si en realidad que cuando te confesas todos tus pecados, si fuiste sincero o no fuiste sincero. Y de ahí se va a ver, ahí se viene del juicio investigador. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, viene de algo extra bíblico, de las falsas enseñanzas de Ellen G. White. Son falsas enseñanzas. Y luego el adventista del séptimo día tiene el descaro de decir: nosotros somos solo escritura. Ellos dicen que son solo escritura, pero luego se dan la vuelta y te presentan más de 10 libros de su supuesta espíritu de profecía, y tienen el descaro de decirte que son solo escritura.
y tienen el descaro de decirte que sí, creemos que la salvación es por gracia. Oh, Cristo Jesús vino y me salvó, pero me tengo que mantener en salvación, tengo que llegar a ese estado de perfección, y de ahí ya le dice, no, de ahí todavía tengo que pasar el juicio investigador, y de ahí a ver si la hago o no la hago. Entonces es Cristo más lo que yo puedo hacer, Cristo más mis esfuerzos. Y eso no es el evangelio. Eso es un falso evangelio que dice en Gálatas 1:8 que va a estar bajo condenación todo aquel que predica un evangelio no bíblico. Otro argumento que ellos dicen, y como les digo, ellos tienen que estudiar. Por ejemplo, hablando de Ellen G. White, ella hablando tocante el día domingo. Ellos creen que va a haber un día, la ley dominical, de que se va a hacer ley globalmente, de que el domingo tienes que congregarte, y los que no se congregan el domingo, por ejemplo, como ellos se congregan el sábado, van a ser perseguidos. Y ella había dicho de que el Papa fue que declaró tal ley, que él cambió del sábado al domingo, cambió el día, pero la fecha que dio, y los que conocen de historia vieron y dice, bueno, primero la fecha que tú das, en esos tiempos no existía el papado. Entonces, como no existía el papado, vio su error, entonces cambió la cosa y dijo, no, Constantino, el emperador, en el año 321. Pero también eso es una mentira. Y ellos dicen, no, es que también los católicos lo han reconocido, tal lo han reconocido. Bueno, esto es chistoso. La Iglesia Católica Romana dice ser la única iglesia verdadera, la iglesia que Cristo fundó. Y si yo le pregunto a una adventista, ¿tú le crees? No. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa, ¿les crees? No. Esto y esto del otro, ¿les crees? No. O dijeron que ellos cambiaron el día del sábado a domingo, ¿les crees? Oh, sí, le creemos. ¿Por qué? Porque les conviene, porque les beneficia. ¿Tú le vas a creer a ellos? Y en sí, sus escritos oficiales de la Iglesia Católica Romana no concuerdan con lo que ellos dicen también. Entonces tú tienes que ir a sus escritos oficiales, tanto de cualquier otra religión, los católicos, los adventistas, los testigos de Jehová. Entonces, ¿será cierto que Constantino cambió el día? No, eso es una mentira. Como les digo, tienen que estudiar. Por ejemplo, aquí les voy a dar lo que dijeron algunos eruditos, algunas personas cercanas a los apóstoles, a personas cercanas a los tiempos de los apóstoles, lo que ellos ya decían antes del año 321. Esto es algo que cualquier estudiador puede ver, aún en la Enciclopedia Británica, se dice, si no me equivoco, también ahí puedes ver y te habla de este relato tocante el domingo. Constantino no cambió el día. Lo único que él hizo es de que sabemos que los cristianos eran perseguidos. Por decirlo, era ilegal ser un cristiano. Eras perseguido. Lo único que Constantino hizo es darles la libertad de expresión religiosa. Lo único que hizo es dejarlo, dice, déjenos ser. Pueden ya ser libres para vivir su vida cristiana, para tener iglesias. Es lo que él hizo, pero él no cambió ningún día. Eso los cristianos ya habían, a lo que vemos que Jesucristo resucitó. En el día que él resucitó, se dio una exposición de las escrituras, eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Se partió el pan. En el día de Pentecostés también, fue un domingo, se predicó el evangelio. El día domingo la iglesia nació, cristianos fueron bautizados el día domingo. También hubo partimiento de pan en los domingos. Vemos que ya fue un patrón que ellos tomaron. Ahora un cristiano tiene la libertad, tenemos la libertad de congregarnos. Tanto si uno quiere congregarse el sábado, bueno, si lo hace para Dios, gloria a Dios. Y si quiere el domingo, gloria a Dios. Pero la adventista dice, no tiene que ser el sábado, porque si es el domingo, entonces estás en desobediencia, y es la marca de la bestia. Entonces ahí es donde ellos caen en error. Entonces ellos, como los fariseos, los escribas, como los judaizantes, quieren arrastrarte de nuevo a la ley de Moisés. Y ese es otro tema también. Dice, no, es que está la ley de Dios y la ley de Moisés. Eso es, cualquiera que sabe de Biblia y entiende eso, sabe que eso es una declaración bajo ignorancia. Así que
Por ejemplo, en el año después de Cristo, 120 después de Cristo, Barnabás dijo, nosotros guardamos el octavo día, que es el domingo. En el año 140, Justin Martyr dijo, el domingo nosotros nos congregamos. En el año 180, Verdasanés dice, un día, el domingo. En el año 194, Clemente dijo, nosotros guardamos el día del Señor glorificando su resurrección. Así que el día de la resurrección, el domingo, ellos lo glorificaban, ellos lo honraban. En el año 200, dice, la ley antigua ha pasado, hablando del sábado, ahora era temporal, y ahora dijo Tertulión es el que dijo eso, ha pasado, ahora guardamos el día domingo. En el año 270, dice, nosotros celebramos la resurrección en el día del Señor. Así que aquí ya vemos en el año 120, 140, 180, 194, en el año 200, 270, ya hay escritos de estos años, de eruditos, de personas que te dicen claramente que los cristianos se reunían el domingo, guardaban el domingo, glorificaban el día de la resurrección de su Señor, que es Cristo Jesús. Nosotros nos congregamos el domingo porque Jesucristo resucitó, nuestro Señor, nuestro Salvador. Le exaltamos, le alabamos, le glorificamos. En el antiguo pacto ellos recordaban a Dios como creador, ahora como Salvador. Y es un nuevo día, una nueva creación, un nuevo día. Constantino no fue hasta el año 321. Pero mucho antes de eso ya hay escritos que te dicen que lo que era obvio, que los cristianos se reunían el domingo. Constantino no cambió el día, no cambió de sábado a domingo. Los cristianos ya lo estaban haciendo, ya se estaban congregando el domingo. Él simplemente les dio la libertad de poder congregarse, de poder tener iglesias. Es lo que hizo Constantino. Así que es una mentira de que Constantino cambió el día. Y es una mentira también que en Génesis se dio el mandato de Shabbat. Es una mentira porque Adán y Eva apenas habían sido creados, y como creados ellos no habían hecho nada. Y hablando de eso, estaban en el huerto del Edén. Estaban en un estado estaban en el paraíso. Ellos no tenían nada, no podían hacer nada en el huerto del Edén que quebrantar el día de reposo, porque no existía. A ellos no se les dio que tanto pueden caminar o no caminar. Ellos no tenían ropa, no tenían que lavar, no tenían que trabajar. Estaban en el cielo, por así decirlo. Todo lo tenían ahí. Lo único que Adán era mandado a hacer es de simplemente servir, guardar, nada más. Como un sacerdote. Eso fue después que pecaron, vino las consecuencias de su pecado. Tenían que trabajar, tenían que ganarse su pan. Antes de eso, todo lo tenían ahí, en las manos. Y como digo, no se ve ninguna parte en Génesis en donde se les dio el mandamiento a Adán y Eva. Y los que siguieron de ellos, no se ve que guardaron el día de reposo. Y no fue un mandato para el resto de las naciones, solamente para el pueblo de Israel. Cuando vemos a Moisés es cuando llega el término Shabbat. Es cuando se ve el término Shabbat. Ahora vamos a ver aquí en Colosenses 2:16. Ellos dicen, no, es que no hay un texto que diga que ya no tengamos que guardarlo, etc. Sí lo hay. Sin duda alguna lo hay. Pero ellos, como digo, van a argumentar. Ellos también, cuando citan a ciertos eruditos del pasado, ellos siempre te los van a mal citar, así como lo hacen los católicos romanos, así como hacen los testigos de Jehová. Cuando te citan a eruditos o escritos del antepasado, te van a mal citar las cosas para que encaje conforme ellos creen. Pero uno tiene que conocer primero de la Biblia y conocer algo de historia para que uno no sea engañado. Colosenses 2:16 dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora, para cualquier persona, esto es más que amplia evidencia de que el cristiano no es obligado, no es mandado a guardar el día de reposo. Eso está bien claro. Ya nadie nos juzgue. Estamos en Cristo, completos en Cristo.
ya, como vimos anteriormente el domingo pasado, que el antiguo pacto ya pasó, está un nuevo pacto. Y las leyes van a ser escritas en su corazón, pero ya no como en el antiguo pacto. Eso lo vimos. Porque muchos argumentan, no, es que sí, entonces dice que ya no estás bajo ley. No, estamos en la ley de Cristo. La ley moral todavía sigue. Pero el sábado era ceremonial. Eso ya no está para hoy en día. Y nunca fue moral. Y eso ya lo vimos. Al por qué no fue moral. Bien claro. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso es bien claro, pero para los bautistas sabadistas, porque hay una rama de bautistas que guardan el sábado y hay otros que guardan el sábado, y los adventistas del séptimo día también. Para ellos dicen, no, esto no está hablando del reposo semanal. No está hablando del reposo semanal. Ellos te van a argumentar de que aquí no está hablando del reposo semanal, sino que ellos te van a decir que aquí se está hablando de los reposos ceremoniales que vemos en Levíticos 23. Dice, se está hablando de los ceremonial, de los reposos ceremoniales. Y en Levítico hay 7 de esos reposos. Y cuando habla aquí, nadie nos juzgue en cuanto... nadie nos juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Ahí se refiere, días de reposo se refiere a esas celebraciones, a esas fiestas, a esos reposos que vemos en Levíticos. Se refiere a esos reposos y no se refiere al sábado semanal. Ellos argumentan así, pero ellos no están en lo correcto. Obviamente ellos no van a aceptar lo que dice aquí, porque obviamente si lo aceptan, pues para abajo su creencia, su doctrina tocante el sábado. No lo tenemos que guardar. Lo repito de nuevo, tenemos libertad en Cristo. Pues si alguien quiere guardar el sábado, bueno, si es para Dios, gloria a Dios. Pero guardar un día no me va a salvar. Guardar un día no me va a mantener en la salvación. Por ejemplo, aquí en Colosenses 2:16, cuando dice días de reposo, el término es sabatón. Sabatón es el término en griego. Tenemos que recordar que el antiguo pacto fue escrito en hebreo, y también casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, un lenguaje muy específico. Y aquí el término que se usa para hablar de sabatón hablar de reposo, es sabatón. Y sabatón nunca se refiere a ningún otro sábado en el Nuevo Testamento que no sea el día semanal, el sábado semanal. Cuando vemos sabatón ser usado en el Nuevo Testamento, siempre se refiere al sábado semanal y nunca a otros sábados. Nunca lo vemos. Sabatón siempre es usado para referirse al día semanal, al sábado semanal. No anual ni mensual, no a los reposos que vemos en Levíticos 23. Y aún así, si quieren argumentar eso, yo les preguntaría, ¿estás seguro? Porque aún en Levítico 23 también refuta ese argumento que ellos tienen. Pero estamos hablando de que sabatón nunca se refiere a ningún otro sábado en el Nuevo Testamento. Únicamente se refiere al sábado semanal. Por ejemplo, la luna nueva. Es llamado la luna nueva, específicamente aquí lo que vemos. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva. Ahí está, te dice luna nueva, no dice sábado refiriéndose a luna nueva, sino dice luna nueva, lo menciona por nombre. Cada vez que se refiere a los otros sábados que ellos hablan, la Biblia en el Nuevo Testamento los va a nombrar por nombre, y no se va a referir a ellos por sábados, sino los va a nombrar por nombre. Sabatón exclusivamente es usado para hablar del sábado semanal. Y aquí ya estamos viendo luna nueva. Colosenses 2 dice luna nueva. Sabemos que se refiere a luna nueva, al sábado ceremonial, luna nueva. La Pascua, vamos a ver la Pascua. Vamos a ver aquí en Mateo 26. Estamos viendo sabatón. Siempre se refiere al sábado semanal. Y no se refiere, nunca es usado sabatón para referirse a las otras fiestas ceremoniales, a los otros sábados en el cual ellos argumentan que ellos dicen no, se refiere a los otros sábados ceremoniales, las festividades. Así que
ya vimos luna nueva. Vamos a ver la Pascua en Mateo 26. Mateo 26. Versículo 2. Dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. La Pascua, así que vemos que se menciona por nombre, no sabatón. Sabatón nunca es usado para referirse a esas festividades que vemos en Levíticos 23. Sabatón siempre se refiere al sábado semanal. Así que vemos Mateo 26:2. Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. La Pascua. Versículo 17 dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. También ahí vemos panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La Pascua. Estamos viendo que siempre cuando se refiere a los otros sábados en el Nuevo Testamento, siempre los nombra por nombre y nunca sabatón es usado para referirse a ellos. Sabatón siempre se refiere al sábado semanal. En Juan, vamos aquí en Juan 18:28. Juan 18:28. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. La Pascua, bien claro lo menciona la Pascua. Hechos 12, en el libro de Hechos 12, versículo 4. Vamos a ir un poquito rápido porque tenemos varios textos que ver, y esto lo quiero para que vean, para que les quede claro, sin duda alguna, de que sabatón nunca es usado para referirse a las otras festividades, a los otros sábados que encontramos en Levíticos, sino que en el Nuevo Testamento, cuando vemos que se mencionan estas festividades, los nombra por nombre. En Hechos 12:4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. La Pascua. En 1 Corintios 5, versículos 6 al 7. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura le ha dado toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levaduras y sinceridad y la verdad. Así que la Pascua lo menciona, no sabatón. Así que podemos ver la Pascua. En Hebreos 11:28. En Hebreos 11:28. En Hebreos 11:28. Dice, por la fe celebro la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. Así, por la fe celebró la Pascua, hablando de Moisés, por la fe celebró la Pascua. Estamos viendo de que sabatón nunca es usado para referirse al sábado semanal. Y ellos mismos reconocen, ellos dicen, sí, en Colosenses 2:16 se usa sabatón, pero se está refiriendo a los otros sábados. Pero estamos viendo que eso es una mentira. En el Nuevo Testamento nunca sabatón es usado para referirse a las otras celebraciones, a las otras festividades, a los otros sábados. Nunca. Cuando es mencionadas las fiestas, son mencionadas por nombre, viendo de que sabatón siempre es usado para referirse sin duda alguna al sábado semanal. Así que siempre son llamados por su nombre, nunca son llamados sabatón en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el día de Pentecostés, en Hechos 2:1, el día de Pentecostés, Hechos 2:1, sabemos ese relato muy bien, pero vamos ahí, en Hechos 2:1. En Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, así que el día de Pentecostés, lo nombra por nombre, el día de Pentecostés. Sabemos que esta caía un domingo, un día después
del Shabbat. Así que cuando llegó el día de Pentecostés, también en Hechos 20:16, en Hechos 20:16, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. El día de Pentecostés, por nombre, lo menciona. Primera de Corintios, también en Primera de Corintios 16:8, Primera de Corintios 16:8, se está mencionando por nombre, no, Primera de Corintios 16:8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, hasta Pentecostés. Así que estamos viendo que en el Nuevo Testamento, cuando se mencionan ciertas festividades, que ellos dicen, no, es que son las festividades, son los reposos que se hablan en Levítico. Estamos viendo que cuando en el Nuevo Testamento se mencionan estas festividades, siempre se mencionan por nombre y nunca se refieren a ellas como sabatón. El término sabatón nunca es usado para referirse a esas fiestas ceremoniales. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, Mateo 26, regresando a Mateo 26, versículo 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Así que en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, por nombre, en Marcos 14, versículos 1. Marcos 14, versículos 1, nomás como digo, hay varios pasajes, pero vamos a ver unos cuantos, nada más, no todos. En Marcos 14, 1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Así que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. En Hechos 12:3, en Hechos 12:3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. También en Hechos 20, versículo 6. En Hechos 26. Si no pueden ahí seguir, bueno, nomás escuchen, pueden anotar y ya después ustedes pueden ver en su casa. Tenemos que ir un poco rápido. En Hechos 26 dice, nosotros pasados los días de los panes sin levadura. Así que estamos viendo que los mencionan por nombre. Sabatón, lo repito, lo estoy repitiendo porque algunos no les va a entrar. A los que están habituados a creer que el sábado no es mencionado con los Colosenses 2:16, ellos les cuesta, tienen un velo. Están tan adoctrinados erróneamente que les va a costar aceptar la verdad. Día de remisión. Por ejemplo, el día de remisión. Por ejemplo, vemos en Hechos, esto también está en Hechos 27:9. Por ejemplo, aquí dice de ayuno, pero se refiere a eso. Cualquiera que pueda estudiar, se lo dejo de tarea. Se refiere al día de remisión. Era un día conocido como día de remisión, pero aquí en Hechos se dice así: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Aquí cuando dice ya el ayuno se refiere al día de remisión, al día de remisión. Viendo en el original es lo que debe de ser ahí. Vamos aquí en Juan 7, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos en Juan 7:2. La fiesta de los tabernáculos, Juan 7:2. Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Tabernáculos, así que bien claro, los nombra por nombre. En Juan 7:37, también en el último y gran día de la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? Bueno, lo que acaba de decir en su contexto, la tabernáculos. La fiesta de dedicación
no fue una fiesta del antiguo pacto, pero es algo que se ya practicaba en el Nuevo Testamento. Eran los fariseos, los escribas, ellos celebraban esto. Se menciona aquí en Juan 10, Juan 10, 22, Juan 10, 22 al 23. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Así que el pórtico de Salomón, pero de 22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Así que Sabatón nunca se refiere a otras fiestas o a otros sábados en el Nuevo Testamento. Sabatón exclusivamente se refiere al sábado semanal y no a otros sábados. Sabatón es usado 68 veces en el Nuevo Testamento y siempre es usado para referirse al sábado semanal. Siempre. Aún los adventistas van a decir, sí, pero excepto en Colosenses. Si es Sabatón siempre se refiere al sábado semanal, pero excepto en Colosenses. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque toda su doctrina se viene para abajo. Tocan del sábado. Así que Sabatón siempre es usado para referirse al sábado semanal y nunca para referirse a las otras fiestas ceremoniales, a los otros sábados que se mencionan en Levíticos 23. Así que Sabatón siempre se refiere al sábado semanal. Por ejemplo, cuando leemos en Mateo 28:1, vamos a ir ahí, Mateo 28:1. Mateo 28:1. Dice, pasado el día de reposo, Sabatón, al amanecer del primer día de la semana. Así que pasado el día de reposo, Sabatón, se refiere al sábado semanal. Sabatón. Marcos 16:1. Marcos 16:1. Dice, cuando pasó el día de reposo, Sabatón, se refiere al día semanal, al sábado semanal, día de reposo, Sabatón. Lucas 4:16. En Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Día de reposo, Sabatón. En Lucas 14:1. Lucas 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo, Sabatón. Día de reposo, Sabatón. Sábado semanal. En Juan 5. Juan 5, versículos 9. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, Sabatón. También el 10 es día de reposo, Sabatón. Sabatón se refiere al reposo semanal. Sabatón siempre es usado para referirse al sábado semanal. En Hechos 16:13. En Hechos 16:13. Hechos 16, versículo 13. Dice, y un día de reposo, Sabatón. Así que Sabatón siempre se refiere al sábado semanal. Y aún en el Antiguo Testamento también en la Septuaginta, que es la traducción que tradujeron el Antiguo Pacto, que era en hebreo, lo tradujeron al griego. La Septuaginta fue la traducción de los escritos hebreos a griego. En la Septuaginta también, cuando habla del sábado semanal, es la palabra Sabatón, porque como le digo, fue la traducción del hebreo al griego, y es usado Sabatón, y siempre se refiere al sábado semanal, aún en el Antiguo Testamento, y nunca se refiere a las otras festividades, nunca. Éxodo 28. En Éxodo 28 estamos viendo que esta es la palabra Sabatón. En Éxodo 28. Dice, acuérdate del día de reposo, Sabatón. Sabatón. En Éxodo 35. Versículos 3.
Dice 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo, sabatón, día de reposo. Levíticos 23. Yendo hacia adelante, estamos aquí en Levíticos 23:15. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, sabatón. Sabatón, aquí se menciona varias veces sabatón. Al día semanal, al sábado semanal. En Levítico 24:8 también. 24:8 dice, cada día de reposo, sabatón, o sabatón, cada día de reposo, sabatón. Luego aquí también, ya si se acuerdan que vimos el domingo pasado, por ejemplo, aquí habla el pan de la proposición. Por ejemplo, dice, y tomará flor de harina, en el versículo 5, y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo, sabatón, lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. A ver, ya que dicen muchos argumentos, no, es que cuando habla de reposo dice pacto perpetuo, dice perpetuo para siempre, entonces tú también celebras esto, dice perpetuo. Obviamente no lo celebran, así que cuando ya vimos el domingo pasado que aquí cuando habla perpetuo, la palabra, el término que se usa no se refiere para la eternidad, no es eterno, como ellos lo dicen. Es el mismo término que se usa para referirse al sábado, cuando se habla de guardarlo, cuando se da el mandamiento. Así que estamos viendo que sabatón siempre se refiere al sábado semanal y nunca a los otros sábados ceremoniales. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, versículo 12 dice, guardarás los días de reposo, sabatón. Versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, sabatón, por lo cual a ellos, a los judíos, eran esclavos en Egipto, los gentiles no lo fueron. El pueblo de Israel específicamente fue sacado de ahí, y por esa razón que se les dio el mandamiento del Shabbat. Segunda de Reyes, yendo más hacia adelante, Segunda de Reyes 16:8. Segunda de Reyes 16. Segunda de Reyes 16, versículo 18, disculpen. Asimismo, el pórtico para los días de reposo, sabatón. Segunda de Crónicas, yendo hacia adelante, Segunda de Crónicas 31. Segunda de Crónicas 31, versículo 3. Dice, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, sabatón, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Sabatón. Nehemías 10:33. Nehemías 10:33. Dice, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, sabatón, los días de reposo, sabatón, las nuevas lunas y las festividades, los días, dice que no dice el día de reposo, los días, plural, de reposo, pero aquí se habla de sabatón. ¿Por qué digo esto? Porque también un argumento que se me olvidó mencionar, un argumento dice, no, es que dice sabatón, dice día de reposo, no, dice días de reposo, es plural, por cuanto no se refiere al semanal. Bueno, en el griego, cuando habla de sabatón, ya sea en singular o plural, o con el artículo definitivo o no definitivo, sabatón siempre se refiere al sábado semanal. Y es lo que estamos viendo, sabatón. Aquí es usado en la Septuaginta, que es la traducción
del antiguo pacto, lo tradujeron al griego, es sabatón. Nehemías 10:33, ya vimos, podemos ver varios, Jeremías, por ejemplo, yendo hacia adelante, Jeremías 17. Jeremías 17, 21 a 27. Dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, sabatón. El 22 también dice el día de reposo lo menciona varias veces, está ahí sigue diciendo, por ejemplo, el 27, pero si no me oyeres para santificar el día de reposo, es sabatón, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, sabatón. En Ezequiel, también en Ezequiel 22, en Ezequiel 22:26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo, sabatón. También aquí en el Ezequiel 46, versículo 1, 4 dice, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y en el día de reposo se abrirán también el día de luna nueva. Así que el día de reposo, sabatón, versículo 4, dice también el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo, sabatón. Versículos 12 también dice, mas cuando el príncipe libremente hiciere holocaustos y ofrendas de paz, Jehová le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hace en el día de reposo, sabatón. Así que sabatón siempre se refiere al sábado semanal. Cada vez que en el Antiguo Testamento, también vamos a ver que cada vez, y ya lo vimos un poquito aquí, cada vez que el Antiguo Testamento enlace días de fiesta, luna nueva y días de reposo, como vemos aquí en Colosenses 2:16, para regresar vamos a ir en Colosenses 2:16. Colosenses, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, vemos que cada vez que se enlace esto, cada vez que tú miras esto junto, es porque está hablando sin duda alguna del sábado semanal. Así que viendo que cada vez que en el Antiguo Testamento enlace días de fiesta, luna nueva, días de reposo, como en Colosenses 2:16, se está refiriendo al sábado semanal. Dice Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta. Noten cómo va el patrón. En cuanto a días de fiesta, que es anual, luna nueva, mensual o día de reposo semanal. Ese es el patrón. Año, mes, semanal, días de fiesta, anual, luna nueva, mensual, día de reposo semanal. Así que cuando no es que la otra es fiesta, no, eso ya encaja en días de fiesta. Ahí se refiere a los sábados que se menciona en Levítico, los sábados ceremoniales, ahí encaja. Todo dice, por tanto, nadie nos juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, anual, luna nueva, mensual o día de reposo semanal. Así que ya vimos que sabatón siempre se refiere al sábado semanal. Ahora vamos a estar viendo un patrón que se mira. Algo que las escrituras usan. Cada vez que miras estos juntos es porque sin duda alguna está hablando del sábado semanal. Sin duda alguna. Segunda de Reyes. Así que ya vimos cómo está el patrón aquí. Segunda de Reyes. Como digo, es un poco... hay que ver claramente con las escrituras. Segunda de Reyes 4:23. Y esto es, puedes verlo descendiendo, ascendiendo. En otras palabras, puede ser año, mes, semana, o semana, mes, año. Pero siempre cuando lo miras ahí juntos, es porque está hablando del sábado semanal, sin duda alguna. Y ya hemos visto que siempre cuando habla del sábado semanal, siempre es sabatón. Segunda de Reyes 4:23 dice, él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Así que vemos aquí, ya estamos viendo nueva luna y día de reposo. Cada vez que tú miras eso, es lo que está hablando del sábado semanal.
Y vamos a ver que también se conjunta con el otro término que vimos con Colosenses 2:16. Pero aquí comenzamos a ver. ¿Para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y aquí es día de reposo, es sabatón. Primera de Crónicas. Yéndose adelante, Primera de Crónicas 23:31. Primera de Crónicas 23:31. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes. Los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes. Así que ya les dije, anual, ya puede que sea anual, mensual, semanal, mensual, anual. Vemos esto que se ve en Colosenses. Siempre que los miras juntos, o miras luna y día de reposo juntos, es porque se está refiriendo al sábado semanal. Lo leo de nuevo. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, sabatón, lunas nuevas y fiestas solemnes. Así que esto fue Primera de Crónicas 23:31. Segunda de Crónicas 2:4. Segunda de Crónicas 2:4. Segunda de Crónicas 2:4. Dice: he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para los holocaustos a mañana y tarde, y en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Perpetuo, ahí vemos otra vez perpetuo. ¿Será que ellos todavía siguen guardando los otros sábados ceremoniales? Dice perpetuo. ¿Verdad que no? No lo guardan. Ellos dicen, no, eso ya fue. Ya no es hoy en día. Pero dice perpetuo. Pero bien, bueno, regresando a lo que vemos, cuando ves, como en Colosenses, vemos aquí en los días de reposo, nuevas lunas y festividades. Así que semanal, mensual, anual. O puedes ver anual, mensual, semanal. Se refiere siempre al sábado semanal. Así que Segunda de Crónicas 3:4. Segunda de Crónicas 8:13 también. Segunda de Crónicas 8:13. Dice: para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés en los días de reposo, sabatón, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces, dice solemnes 3 veces en el año. Esto en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Así que vemos aquí en el mandamiento de Moisés. Bueno, vimos en otro realmente que dice mandamiento de Dios. Aquí dice mandamiento de Moisés. ¿Por qué? Porque es la misma cosa. Hablando de eso, es otra cosa, otro argumento que ellos usan. No, es que la ley de Dios, aparte de la ley de Moisés. Dice, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes. Así que en 8:13, Nehemías, yéndose adelante, Nehemías 10. Nehemías 10:33. En Nehemías 10:33 dice: para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, para los días de reposo, sabatón, las nuevas lunas y las festividades. Así que vemos que siempre este conjunto, siempre cuando lo miras junto, luna nueva, festividades, día de reposo, siempre está hablando del reposo semanal. Isaías, lleno de Isaías 1:13. Yendo hacia adelante, está después Proverbios, Isaías 1:13. Isaías 1, versículo 13. Dice: no me traigas más vana ofrenda en el incienso, o el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, en el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Así que ahí vemos todo ahí conjunto, se refiere al sábado semanal. Por ejemplo, en Isaías 46 hay varios, pero vamos 46, versículo 1. 46, que diga Ezequiel 46:1. Ezequiel 46:1. Como digo, hay varias, nada más estamos viendo unas cuantas de las muchas que hay. Ya no estamos viendo que estamos viendo varias. Ezequiel 46:1.
Dice, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. En el día de reposo, sabatón, se abrirá también el día de luna nueva, sabatón. Y vimos también que en Oseas también habla de la expansión del día de reposo. Oseas 2:1 dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo. Dice, no, es que se refiere a los otros días de reposo. No, es sabatón, sin duda alguna. Porque estamos viendo en conjunto. Siempre que lo miras conjunto, es una forma que cuando lo pone junto, sin duda alguna, se está hablando del sábado semanal, porque los otros reposos encajan en las fiestas nuevas. Y lo que dice ahí, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, sabatón y todas sus festividades. Así que Colosenses 2:16, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, son una frase usada en el antiguo pacto. Y esto va de anual, mensual, semanal, o semanal, mensual, anual. Y se refiere sin duda alguna, al sábado semanal. Segunda de Crónicas. Ya mero terminamos. Como digo, tenemos que ver Segunda de Crónicas. Estamos dando amplios textos. Segunda de Crónicas 2:4. Segunda de Crónicas 2:4. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para los holocaustos a mañana y tarde, y en los días de reposo, sabatón, nuevas lunas y festividades. También en el 31, Segunda de Crónicas 31:3, Segunda de Crónicas 31, versículo 3. Dice, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y a tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, sabatón, nuevas lunas y fiestas solemnes. Siempre se refiere al semanal, y los demás ahí encajan en lo que dice. Nehemías 10:33. Nehemías 10:33. Para el pan de la procesión y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, sabatón, las nuevas lunas y las festividades. Igual como en Colosenses 2:16. Siempre vemos ya sea ascendiendo o descendiendo. Pero cuando los vemos en conjunto, todos estos términos, lunas nuevas, festividades, días de reposo, siempre se refiere al sábado semanal. Ya vimos Ezequiel 45:17, Oseas 2:11. Así que en toda la historia de Israel, cuando tú miras esto, cuando tú miras igual a Colosenses 2:16, cuando dice fiestas, lunas nuevas, días de reposo, siempre, sin duda alguna, se refiere al sábado semanal. Colosenses 2:16, vamos a ir para que veamos. Colosenses 2:16, vamos a ver cómo es que ellos quieren que lo leamos, pero no es así, la gramática no lo permite. Colosenses 2:16. Así que Colosenses 2:16 no puede leerse, dice, por tanto nadie nos juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta anual, luna nueva, mensual o día de reposo semanal. No puede leerse días de fiesta anual, luna nueva, semanal, días de reposo anual. No, así no se puede leer. No dice anual, semanal, anual. No, sino es anual, semanal y semanal. Así que año, mes, semana. Año, mes, semana. Pero ellos quieren que lo leas año, mes, año. Y no, vimos el patrón, ¿verdad? O es año, mes, semana, o semana, mes, año. Y cada vez que lo vemos en conjunto se refiere al sábado semanal. Pero ellos dicen, no, se refieren a los sábados de Levítico, los otros sábados. Si fuese así, entonces serían las fiestas anual, luna nueva, semanal, día de reposo anual. Pero no encaja con el patrón que estamos viendo. Siempre es año, mes, semanal, mes, año. Y ellos quieren que tú lo leas mes, año. Pero no. El apóstol Pablo está usando el patrón que se ha usado en el antiguo pacto. El patrón que ya vimos, sabatón, siempre se refiere al sábado semanal. Así que Colosenses no puede leerse de esa manera.
no se puede leer. Y aún viendo su contexto, ellos también dicen, no, también ellos, dice, por ejemplo, el versículo 13 al 15, bueno, al 16, vamos a leer, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es esto? Dice, no es la ceremonial. No, mentira, está hablando de los pecados. Bueno, Jesús fue crucificado, le pusieron por qué razón fue crucificado, les ponían por qué razón. Eran los pecados, fueron quitados. Por eso es que dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta anual, luna nueva semanal o días de reposo semanal. Día, sin duda alguna, el sábado semanal. Así que lingüísticamente, históricamente, hermenéuticamente, sabatón se está refiriendo al sábado semanal. En Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Sin duda alguna, el reposo semanal. Y no se refiere a los reposos ceremoniales, a los reposos que se mencionan, que vemos ahí 7 otros reposos en Levíticos 23. Pablo claramente dice, nadie nos juzgue. Eres libre en Cristo estamos completos. Nadie nos juzgue. Tienes la libertad para congregarte el domingo, en el día del Señor. O si quieres el sábado, bien. O el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tienes la libertad. Si lo haces para el Señor, gloria a su nombre. Luego dice, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, todo lo cual es sombra aún el sábado semanal, porque vimos que es el sábado semanal. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sombra de lo que ha de venir. Aquí está un presente histórico de lo que ha de venir. En otras palabras, lo que ha de venir, lo que ya vino y está ahí. Dice, no puede referirse a sombra, porque desde Génesis, mentira, en Génesis no se dio el mandato del Shabbat. De nuevo le digo, no ves en Génesis el mandato que se fue dado, el mandato a Adán y Eva guardarlo, y los que siguieron después de ellos, sino que hasta Moisés vemos Sabatón, vemos Shabbat. Y esto, por ejemplo, para que vean a lo que me refiero aquí cuando dice todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando hablo de un presente histórico, esto es algo que ya sucedió, sin duda alguna. Vamos aquí en Romanos 5:14 para que entiendan. Romanos 5:14. Romanos 5:14. Como digo, hay mucho de qué explicar, como digo, pero no nos vamos a estar ahí tomando ahorita, no. Quizás en el futuro, si se da, hay mucho de qué enseñar tocante este tema, de qué explicar. Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿A cuál es figura del que había de venir? Obviamente ya vino Cristo. Y obviamente Adán no sigue siendo, ya no existe hoy en día. Él ya murió. Pero el cual es figura de lo que había de venir. El Cristo, el segundo Adán, ya vino. Y así en Colosenses dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, ya vino. En otras palabras, es a lo que se refiere. Un presente histórico. Así que ya vino. Cristo ya vino. Todo eso era sombra. Las fiestas, luna nueva, el sábado semanal, era fiesta, es ceremonial. Bien claro, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Porque hemos muerto y resucitado con Cristo, nosotros estamos completos en Cristo, nosotros somos libres en Cristo, nuestro reposo es Cristo. Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Y podría explicar más de aquí, pero por el tiempo vamos a seguir. Así que los adventistas del séptimo día están errados tocante Colosenses 2:16. Lo repito de nuevo, están errados
Están errados. Hablan de los evangélicos, de los bautistas, pero a la mera hora sus argumentos no se mantienen. Sabatón siempre se refiere al sábado semanal y nunca a los otros sábados. Gramáticamente, lingüísticamente, históricamente, vemos de que ellos erran. Ahora, al no guardar el sábado no es nunca llamado un pecado en el Nuevo Testamento. Nunca. Ahora, por el tiempo, ustedes vean en su casa esto. Vean en su casa esto. Por el tiempo. Pero nunca en el Nuevo Testamento vemos que al no guardar el sábado es visto como un pecado. Porque los adventistas del séptimo día dicen, oh, no quieres guardar el sábado, oh, no amas a Dios, quieres vivir sin ley. No, eso no lo quiere decir, simplemente guardamos el día domingo porque amamos a Dios, amamos a Cristo, exaltamos a Cristo. Celebramos el día de la resurrección. Ellos no lo celebran, ellos no se congregan el domingo. Ellos no honran a Cristo en su día. Y segundo mencionan, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Por qué no le honras pues? ¿Por qué no le honras en el día que resucitó? ¿Por qué? Pero ahora, noten esto. No lo vamos a ver todo porque nada más les voy a dar las citas, ustedes vean. Nunca en el Nuevo Testamento al no guardar el sábado es mencionado como un pecado. Por ejemplo, en Marcos 7, versículos 21 al 22, más de 10 pecados son mencionados. Más de 10 pecados son mencionados y ni uno de ellos es al no guardar el sábado. Nunca vas a ver que diga al no guardar el sábado es pecado. Nunca dice los que no guardan el sábado son pecadores. No lo vas a ver. Romanos 1, 29 al 32. Tenemos una lista de 15 pecados. Y ni uno de ellos es no guardar el sábado. La Biblia nunca dice, oh, si no guardas el sábado te es pecado. Nunca lo vemos. Nunca lo vemos. Así que en Romanos 1, 29 al 32 tenemos una lista de más de 15 pecados. En Gálatas 5, versículos 19 al 21, Pablo da una lista de 17 pecados. 17 pecados. Y nunca, al no guardar el sábado, es visto como un pecado. En 1 Timoteo 1, versículos 9 y 10, 14 pecados están en la lista. Y ni uno de ellos es no guardar el sábado. En 2 Timoteo 3, versículos 1 al 4, el apóstol da una lista de 18 pecados que van a ser predominantes en los últimos días. Y ni uno de ellos es no guardar el sábado. ¿Por qué creen? Porque ya no es obligatorio. Ya no es obligatorio. En Apocalipsis 21:8, 7 tipos de pecados son mencionados y ni uno de ellos es no guardar el sábado. Y dice, y estos fueron castigados por no guardar el sábado. ¿No lo ves? Así que a lo que concierne a los pecados, el Nuevo Testamento nunca menciona a no guardar el sábado como un pecado, como lo hacen los adventistas del séptimo día. Vemos en el Nuevo Testamento que nunca se menciona ese mandato de nuevo. En Hechos 15 también no vamos a ir, pero en Hechos 15 ustedes pueden ver ahí y se habla de cómo es que el gentil va a ser salvo. ¿Cómo es salvo? Y es por la fe. Y se les manda, se les da una ordenanza. Y nunca el sábado es mencionado. ¿Por qué creen? Porque ya no es obligatorio. Ya no es obligatorio. Muchos dicen, no, es que ya no se menciona porque era tan conocido. Bueno, también no matarás, era tan conocido. No cometerás adulterio, era conocido también. Y se menciona, pero el día de reposo no se menciona. ¿Por qué? Porque ya no es para el nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, el sábado ya no es mandatorio. Era ceremonial, no es moral. Y por último, al guardar el sábado no es un fruto del Espíritu, ni es una virtud piadosa en el Nuevo Testamento. Vamos a ir aquí en Gálatas 5. Gálatas 5. Así que al guardar el sábado no es un fruto del Espíritu. Hablando de ellos, son guiados por el Espíritu Santo.
Dice, nosotros somos la iglesia verdadera. Si guardar el sábado es un mandato, entonces fuera un fruto del Espíritu Santo, sin duda alguna. Porque los que están en Cristo son guiados por el Espíritu Santo. Al guardar el sábado no es un fruto del Espíritu ni es una virtud piadosa en el Nuevo Testamento. Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templeza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Viste ahí el día de reposo? No, no está ahí. No está ahí. No es un fruto del Espíritu Santo. Si fuera un mandato, el Espíritu Santo te guiaría a obedecer el Shabbat. Pero ahora ya no es obligatorio. Tienes la libertad para decidir si te congregas o no el sábado o el domingo. Tienes la libertad en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 también habla sobre el amor, etc. Ahí tampoco no se menciona el Shabbat. Segunda de Pedro también. En Segunda de Pedro, vamos a ir en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 10. Se describen unas cuantas virtudes de la fe cristiana. Y el sábado no está ahí. Guardar el sábado no está ahí. Segunda de Pedro 1, 5 al 10. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por este mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciega, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tantos más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Se mencionó el sábado? No, no se mencionó el sábado. No se mencionó el sábado. Para nada. Qué extraño, ¿no? Si es, como dijo la falsa profeta Ellen Gordon G. White, el cuarto mandamiento lo vi alumbrado más que los otros. Y Jesús dijo, el más grande mandamiento es amarás a Jehová y el segundo amarás a tu prójimo. Pero ella contradice, ¿no? El que más se me demostró el más grande mandamiento era el cuarto mandamiento del sábado. Pero Colosenses 2:16 dice, terminamos con esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta anual, luna nueva, semanal, o día de reposo, sabatón, semanal, sin duda alguna. Hay un texto que te dice que ya no tienes que guardar, lo acabamos de leer, sin duda alguna. Los adventistas del séptimo día mienten cuando te dicen que aquí se está refiriendo a los otros sábados ceremoniales. Es una mentira, porque en su contexto, a la luz de lo que vimos en las Escrituras, es una mentira lo que dice el adventista del séptimo día. Así que está bien claro, no es un mandamiento para el cristiano, para la iglesia de Cristo, a guardar el sábado. Ya fue el pasado. Estamos en un nuevo pacto. Pongámonos de pie.